¿Cómo están todos? Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a este evento tan importante y me permitan compartir algunas ideas con respecto del uso del OCT y los visuales evocados multimodales para ver la respuesta al tratamiento. Acá mis conflictos de interés. De hecho, tanto los OCTs como los VEPs pertenecen a la plataforma visual que se utiliza para evaluar la función usando los visuales evocados y la OCT, complementando la información estructural que nos otorga la resonancia. La OCT tiene la posibilidad de dar información sumamente detallada simplemente desde acá en adelante. Es decir, es como si fuera una biopsia óptica en un cierto sentido. Los potenciales evocados también son importantes, son la única herramienta que puede medir el impacto de las lesiones de remielinización en la conducción. Entonces vemos las modalidades que podemos utilizar para expandir nuestra examinación neurológica. Me voy a concentrar en VEPs visuales, que tiene que ver con el nervio óptico y la práctica visual. Para la tomografía de coherencia óptica u OCT, vamos a estar viendo estas definiciones espaciales, buena tolerancia de los pacientes que pueden estar allí durante 15-20 minutos y luego, en el caso nuestro, tenemos que sentarnos en la posición correcta. Pero para pacientes que están postrados en cama es difícil de hacer. El nistagmo genera bastantes problemas a nivel focalización. Pero más allá de estas limitaciones, es una técnica fácil de hacer. Las capas retinianas, bueno, nos concentramos en las neuronales. Tenemos acá las fibras del nervio retiniano, los ejes que generan el nervio, la capa de células del ganglio, y luego acá la capa plexiforme interna, que en general no se distingue de la célula ganglionar y se refiere a las sinapsis de las células bipolares dentro de la área nuclear interna. La capa nuclear interna la marco porque hallazgos recientes muestran que hay inflamación que tiende a extenderse. Entonces puede llegar a ser útil monitorear el estado inflamatorio en pacientes con esclerosis múltiple. Los potenciales evocados son fáciles de realizar. Podemos registrar con los ojos una única respuesta en el campo completo. Y por otra parte también los avanzados más recientes multifocales nos permiten medir distintos sectores del campo visual y distintos sectores por consiguiente del nervio óptico, y también nos puede ofrecer información con respecto a las vías quiasmáticas posteriores. Con los potenciales evocados simples podemos encontrar una recaída. No es infrecuente que quienes tengan neuritis ópticas tengan un nuevo síntoma visual por las altas temperaturas. Es importante recordar entonces que en el caso de estos fenómenos UTOF existe una pérdida de conducción. Los potenciales evocados serán perdidos para evitar mayor demora. Si hay una nueva demora, se demorarán aún más en comparación con antes de la recaída. Y esto es para mostrar un ejemplo que encontramos a partir de un paciente que se ofreció para hacer ejercicio físico en el laboratorio de modo voluntario. El uso de los potenciales evocados multifocales que se hacen 40 minutos en lugar de 15 o 20 tiene que ver con que podemos ver los distintos sectores del campo visual con mayor detalle. Acá tenemos el caso de neuritis óptica con síntomas muy leves y los potenciales evocados normales, pero con un resultado multifocal anormal. Los potenciales evocados multifocales nos permiten explorar una más amplia región en el campo visual del nervio óptico, más allá del nervio óptico, porque tiene que ver con lo que está afectado por la cancelación de las formas de onda que se generan por los impulsos.
Esto, en un potencial evocado de campo completo, muestra respuestas de la región periférica en donde hay autocancelación. Terminamos teniendo una porción más inferior del campo visual en comparación con la de los potenciales evocados multifocales. Por otra parte, estos últimos pueden avisarnos si existe un déficit en tan simplemente una parte del campo visual, por ejemplo, de las lesiones retroquiasmáticas. Acá tenemos un ejemplo de una joven mujer con un accidente automovilístico y una lesión en el nervio óptico posterior. Estos potenciales evocados no fueron sensibles, mientras que los multifocales, como podemos ver, muestran acción en la amplitud y vemos que hay ausencia en el hemicampo izquierdo de ambos ojos. Por otra parte, también si la lesión está en el nervio óptico, pero es pequeña y está afectada solo en una parte del nervio óptico, entonces no podremos verla con el campo completo, pero veremos que hay una falta de señal simplemente en una parte del campo visual cuando el visual evocado es multifocal. Acá el campo completo es útil porque en la neuritis óptica clásica nosotros monitoreamos los efectos de la remielinización y la reducción de los bloques de conducción. Podemos ver acá una mejora de la latencia, una mejora de la amplitud y al mismo tiempo podemos usar el OCT para monitorear la pérdida de acceso y podemos ver una evidencia 3 a 6 meses posterior al evento. Entonces, posterior a esperar durante 3 a 6 meses, encontramos una buena correlación, al menos con esclerosis múltiple, entre el alcance de la demora residual y el alcance de la pérdida axonal que vemos en el efecto. Acá es con esclerosis múltiple, en donde la desmielinización viene acompañada por pérdida axonal. Debemos recordar que la capa de las células ganglionares va reduciéndose después de un mes del evento. Esto proviene a partir de nuestros datos recientes. Por lo tanto, si nosotros planificamos utilizar un tratamiento en neuroprotector, tenemos que esperar un mes, pero antes de un mes, porque si no es muy tarde. El ideal es combinar los potenciales evocales y la OCT. Acá vemos una sensibilidad en el 95% de los casos. Acá en agudo, en donde el OCT no es lo suficientemente sensible, se necesita como menos 3 meses para poder ver la degeneración en el ojo derecho, y en estadios crónicos vemos que son casi iguales de sensibles. Podemos utilizar uno u otro para detectar la neuritis óptica, pero en el estadio agudo recomiendo el uso de un potencial evocado y confirmar con OCT que nos pueda dar información con respecto al edema, por ejemplo. Para los diagnósticos diferenciales, no es una cuestión de nuestra conversación hoy, pero para mencionar especialmente en América del Sur, vemos acá que en Brasil se ha demostrado que no es tan severo como en esclerosis múltiple. Y nosotros en Italia combinamos OCT y potenciales evocados en NMOSD y vemos que es similar a lo de nuestros colegas en Brasil. En esclerosis múltiple podemos tener una demora muy severa con lo que es una reducción en NFL cuando la demora es severa, en tanto que cuando hablamos de NMOSD podemos tener una reducción severa en lo que es el espesor, mientras que podemos llegar a tener no tanta severidad en la demora cuando hablamos de la detección por potenciales evocados. En nuestra conversación debemos concentrarnos más en el pronóstico y el monitoreo de la información. Cuando hablamos del pronóstico, yo menciono este trabajo con casi 900 pacientes con Martínez Lapillina. Trabajamos con ellos y ellos encontraron que en etapas iniciales de la enfermedad, la capa RNFL está reducida y el pronóstico es peor en los próximos 2 años. Entonces la reserva axonal está exhausta y el hallazgo clínico
va a agravarse en otras instancias posteriores. Esto es un trabajo no de pronóstico, sino de carga de la enfermedad que encontramos más alta entre pacientes que tienen una anomalía en los nervios ópticos de manera clínica, ya sea los potenciales evocados y las anomalías en OCT están relacionadas con peor banda clonal y los potenciales evocados se encuentran en otras modalidades. Es importante tener una prueba integradora incluso en las vías asintomáticas porque nos pueden dar información con respecto a la carga de la enfermedad que puede tener una implicancia pronóstica. Y en este trabajo también nosotros encontramos la capa nuclear interna que puede ser interesada, que se ve aumentada, o en pacientes cuando tenemos instancias posagudos. Esto se confirma que es congruente que el espesor aumentado está de la mano con el estado inflamatorio. Podemos pensar acerca de monitorear estas cuestiones con la capa INL. Por supuesto, nos preocupa el agravamiento de los cuadros de los pacientes, el agravamiento de la actividad de la enfermedad, ya sea por resonancia, se detecta, o acá tenemos el agravamiento de la discapacidad o un aumento de las recidivas que está relacionado con los BQs que tienen este espesor. Esta reducción es mucho menos evidente en pacientes con enfermedad estable, considerada NEDA 3. Es más estable, pero no es totalmente cero. Hay un cambio, aun cuando sea pequeño, y esto sugiere que NEDA 3 no alcanza para determinar que nuestro paciente se ha estabilizado, porque sigue habiendo una pequeña pérdida en el nervio óptico, en los axones, a pesar de que no haya ataques en el nervio óptico. Por otra parte, esto queda confirmado cuando nosotros comparamos pacientes con enfermedad estable con los pacientes NEDA, que hay una cierta pérdida en la capa si nosotros lo seguimos durante algunos años, mientras que la estabilidad real está en pacientes con NMOSD que clínicamente no demuestran tampoco un agravamiento de la función entre las recaídas. Entonces no hay NMOSD crónicamente progresivo. Pero por otra parte también, si nosotros concentramos nuestra atención entre quienes tienen la forma progresiva de la enfermedad, podemos considerar el monitoreo de esto con OCT, porque por ejemplo, cuando hablamos de una cohorte de unos 500 pacientes que nosotros monitoreamos durante unos 2 años, se encontró que los pacientes con discapacidad estable tienen mejor severidad del espesor RNFL que aquellos pacientes con agravamiento de la discapacidad. Esto muestra que la discapacidad clínica y la pérdida accional pueden ir en paralelo y se puede tener un método adicional para poder monitorear así la evolución de la enfermedad con el uso de información estructural. Por otra parte, a su vez también podemos chequear las buenas noticias, no monitorear solamente el agravamiento, sino monitorear la remielinización. Y esto puede hacerse, por ejemplo, como se ve acá en este trabajo, se ha demostrado que con clemastina se ha podido demostrar una reducción en la latencia de los potenciales evocados de campo completo. Los pacientes incluidos en el estudio tuvieron una demora en los potenciales evocados como para empezar, y esto no ha quedado demostrado con pacientes que inicialmente recibieron placebo. Por otra parte, cuando este grupo cambió a la clemastina, en ese caso se tuvo una reducción en la latencia de los potenciales evocados. Esta es prueba de concepto con respecto a la utilidad de los potenciales para poder monitorear la respuesta al tratamiento. Quisiera concluir con esta evidencia muy nueva acerca de la posibilidad de demostrar una mejora en la conducción posterior a la terapia con alemtuzumab, a pesar del hecho de que son simplemente 30 pacientes después de 24 meses con alemtuzumab, es posible demostrar, y acá tenemos un grupo con mi amiga Alexandra Kistornov de Australia, y acá podemos ver una mejora en la latencia de lo que es los
potenciales evocados multifocales. Esto es bastante prometedor porque podemos utilizar esta metodología para poder demostrar los mecanismos espontáneos de remielinización después de lo que es las drogas inmunosupresoras o inmunomoduladoras. Para concluir, podemos considerar que ambos métodos pueden ser útiles en las enfermedades desmielinizantes, no solamente en esclerosis múltiple, sino en diagnósticos diferencial, por ejemplo, para NMOSD. Y al combinar esto, podemos lograr buena información con respecto a las cuestiones estructurales y funcionales a nivel compromiso, que pueden estar disociados en lo que es NMOSD, en donde el compromiso es estructural en comparación con la desmielinización. Y para poder monitorear el agravamiento, entonces yo sugiero, y para poder lograr tener implicancias prognósticas, la OCT puede llegar a ser mejor porque es información de pérdida accional, en tanto que si queremos monitorear la mejora, creo que deberíamos ir por lo que son los potenciales evocados visuales, porque la pérdida de acciones no se recupera, pero la mielina perdida puede reformarse. La buena noticia entonces es que una mejora puede lograrse a partir de los potenciales evocados. Con esto les agradezco muchísimo por su atención.